ahora les digo, vamos a tener esta nueva estructura. Vamos a tener en la parte superior información sobre COVID, cómo el COVID o esta pandemia se vio afectada, bueno, o afectó más bien a lo que es la educación, a lo que son nuestro comercio, o sea, ¿cuál fue el impacto de este COVID? Y aquí tenemos algo de información, ya después les hablaré porque tenemos poco tiempo para mostrarles la información. Entonces, en esta parte van a estar estos banners en donde nosotros vamos a poder consultar cuáles son, por ejemplo, aquellas estrategias que tomó INEGI porque nos pegó en pleno, bueno, ya finalizando el levantamiento del Censo de Población y Vivienda e iniciando el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Entonces, toda esta información la vamos a tener en esta parte superior. Después vamos a tener lo más buscado. Aquí, si ustedes entran, por ejemplo, aquí yo tengo el tema de entrada, aquí dice lo más buscado. En la tipografía quiere decir que es lo que más se consulta. Las letras más grandes va a ser lo que más se consulta. Pero aquí yo tengo información de feminicidios. Esto no quiere decir que me va a llevar directamente a la información. Si nosotros, no sé si ustedes me vayan a ir siguiendo en la página, bueno, en el recorrido o que voy a hacer ahorita, pero si yo le doy un clic a de feminicidios, vean lo que me presenta, a dónde me manda. O sea, no me va a mandar directamente a la información, vean, me está mostrando productos en donde puedo encontrar información sobre feminicidios, ¿sí? Entonces, no se vayan a ir con la finta de que si yo le doy un clic ahí en lo más buscado, me va a direccionar luego a la información. No, me va a dar productos en donde yo puedo encontrar la información. Y aquí tengo feminicidios, encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, donde me habla o me da información de feminicidio, edición 2006. Entonces, sí, les digo, no se vayan con esa finta cuando ustedes estén consultando la información de INEGI. Le voy a dar un clic para regresarme al sitio, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con ese aspecto y creo que nada más ahí es a donde nos habla sobre este tipo de información. Bien, y la información la vamos a encontrar en las pestañas. Tenemos información en temas y tenemos información en programas de información. Si yo me paso a programas de información, vean, aquí en temas, ¿en dónde vamos a encontrar información? Dentro de la pestaña de temas, vamos a encontrar información, la tenemos del lado derecho superior. Aquí tenemos información de gobierno y seguridad pública. Si yo le doy un clic aquí a gobierno, me va a dar información del censo de gobierno, ¿sí? Seguridad pública, aquí tengo información sobre la seguridad pública, tengo victimización, pero aquí yo voy a tener información por temas, incidencia delictiva, delitos registrados, víctimas, inculpados y sentenciados. Sí, aquí yo tengo información por temas. Si yo cierro esta información y me paso a la siguiente ventana que dice programas de información, aquí en programas de información les digo, este subsistema nacional de información estadística y geográfica está conformado por estos 4 subsistemas. Un subsistema de información demográfica y social en donde vamos a encontrar toda la información sociodemográfica que se levanta tanto en censos, como es el censo de población y vivienda, encuestas, todas las encuestas que se aplican en los hogares, los registros administrativos, aquellos registros que nos van a dar otras instituciones que ellos registran cuando nosotros hacemos algún trámite, realizamos algún trámite, como es el registro civil. Vean, vamos a tener estadísticas sociales y vitales, ¿sí? Y vamos a tener información histórica. Dentro del subsistema de información económica va a estar toda la información económica y vamos a tener el censo económico, las encuestas económicas, los registros administrativos, la información que nos da la Secretaría de Economía, el Banco de México, Hacienda. Tenemos el índice de precios tanto al consumidor como al productor, sistema de cuentas nacionales e información histórica. Dentro del subsistema de información geográfica y medio ambiente, vamos a tener toda la información geográfica, todos los mapas. Nosotros de estos apartados vamos a poder descargar la información geográfica.
Y después vamos a tener el subsistema de información y seguridad pública e impartición de justicia, en donde ustedes van a encontrar toda la información relacionada con víctimas, con delitos, ¿sí? Aquí dentro del censo, donde nos dice censo, a partir del 2011, de acuerdo a este subsistema nacional de información estadística y geográfica, nuestro país debe de contar con un censo de gobierno. Entonces, a partir del 2011 se empieza a levantar el censo de gobierno. Dentro de este apartado vamos a encontrar toda la información del gobierno. Tenemos gobierno estatal. Si yo despliego de gobierno estatal, voy a tener al ejecutivo, al judicial, al legislativo y los organismos autónomos. Dentro del ejecutivo vamos a tener el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal. Aquí me va a hablar sobre las penitenciarías, los reclusorios, cuál es la estructura que tienen estos reclusorios. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Cuando ustedes estén consultando la información de los productos o dentro del sitio de INEGI, vean, nos va a dar un breve concepto sobre a qué hace referencia este tema. Más aparte, les recomiendo abran este espacio de ver más y aquí nos va a dar antecedentes, objetivos generales y el importante, objetivos específicos. ¿Qué información voy a encontrar dentro de este censo de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario? Ya aquí me dice, voy a encontrar información sobre la estructura organizacional de la administración pública, información acerca de la cantidad, tipos y características de los trámites y servicios con los que cuenta la administración pública. Voy a encontrar información sobre los elementos y acciones institucionales en materia de protección civil que lleva a cabo la administración pública. ¿Sí? Entonces, vean el tipo de información que nosotros vamos a encontrar en este censo, ¿no? Generar información de las acciones institucionales referentes a la gestión y control de información catastral, generar información acerca de los elementos y acciones institucionales que ha llevado a cabo la administración pública, información sobre elementos y acciones institucionales, información de los mecanismos y elementos para las aperturas, ¿sí? Entonces, vean, este es el tipo de información que yo voy a encontrar aquí. Por eso les digo, cuando ustedes estén consultando o quieran buscar información, pueden dirigirse a estos apartados para que ustedes vean si dentro de este censo se está preguntando la información que ustedes están buscando y cuál es la periodicidad de este producto. Es anual. Aquí yo voy a encontrar la información anual. Periodo de levantamiento me dice que fue del 3 de febrero del 2020 al 10 de julio del 2020. Entonces, esta información que voy a encontrar en este censo de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario es del 2020, ¿sí? Y aquí voy a tener en algunos productos voy a encontrar presentaciones en PDF que yo voy a poder descargar. Aquí tengo resultados generales en PDF. Si yo le doy un clic aquí al PDF, ya me está dando esta presentación. Probablemente esta presentación para sus investigaciones pueden revisar las presentaciones, descargar las que sean necesarias, que ustedes vayan a necesitar para su investigación y ya no tengan que meterse a los tabulados o hacer a lo mejor un análisis, ¿sí? Aquí tenemos información, vean, los aspectos metodológicos, la temática censal, la administración pública estatal nos está dando ya información, cuánto personal ocupado tiene, cuáles son las edades, cuáles son, de qué sexo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí nos dice que en el mismo periodo de 2.570.443 servidores públicos se encontraban adscritos a 2.206 instituciones de la administración pública estatal. De ellos, el 55.1% fueron mujeres y el 44.9% fueron hombres, ¿sí? Entonces, este es el tipo de información que vamos a encontrar en este apartado. Voy a cerrar y esto va a ser dentro del censo de gobierno, ¿sí? Gobierno estatal, ejecutivo. Tengo el judicial, de igual manera, Censo Nacional de Impartición de Justicia. Si yo abro, aquí ya me está diciendo que hace referencia y aquí tengo el objeto específico. Va a generar información sobre la integración en
del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de Judicatura del Poder. Va a generar información acerca de la estructura organizacional, información sobre las causas penales, tocas penales y causas de ejecución penal atendidas en sus diversas etapas, tanto en el sistema tradicional como en el sistema penal acusatorio por los órganos jurisdiccionales de primera instancia, ¿sí? Entonces, vean, aquí ya me está dando más información de otro tipo. Entonces, por eso les digo, cuando ustedes estén buscando información de acuerdo a lo que ustedes estén buscando, diríjanse a esto. Voy a abrir el producto y me voy a dirigir a su objetivo específico para conocer qué información es la que me va a arrojar. A lo mejor yo me meto a los tabulados y empiezo a buscar y me paso un buen de tiempo ahí investigando, pero a lo mejor esa información no se preguntó dentro de este censo, ¿sí? Vean. Información acerca de causas penales, tocas penales y causas de ejecución, información de los expedientes en materia civil, familiar, mercantil y otra, atendidos en sus diversas etapas, e información sobre la estructura organizacional y los recursos humanos presupuestales, ¿sí? Y este censo, esta información tiene una periodicidad anual y su último levantamiento fue el 26 de octubre del 2021. O sea, esta información es más reciente. Y vean, aquí tengo otra presentación, resultados generales en PDF, en donde yo puedo ver, les digo, algunos datos interesantes que les puede servir. O sea, les recomiendo revisar estas presentaciones en PDF, ustedes las pueden descargar. Y aquí ustedes ya pueden encontrar información sobre este censo. Aspectos metodológicos, la población objeto es el gobierno, ámbitos estatales. La cobertura geográfica va a ser a nivel nacional con desglose por entidad federativa. Su periodicidad es anual. Su cobertura temporal fue 2020-2021. Este último solo para las preguntas que solicitan datos al momento de la aplicación del cuestionario. Y tenemos el periodo de levantamiento del 22 de marzo al 23 de septiembre. Unidad de análisis, ¿sí? Aquí nos dice el Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura, órganos jurisdiccionales, órganos, instituto o unidad administrativa de defensoría de oficio o defensoría pública del Poder Judicial de cada entidad federativa, ¿sí? Y tenemos órgano, instituto o unidad administrativa especializada en justicia alternativa. Entonces, les digo, aquí ya nos puede estar dando información. Aquí ya tenemos los resultados generales, de estructura organizacional y ya me está diciendo información. Al cierre del 2020, los poderes judiciales estatales se conformaron por 5,171 órganos, de ellos 3,721 fueron jurisdiccionales, 90,6% correspondió a la primera instancia y 9,4% a la segunda instancia, ¿sí? Y 1,450 administrativos y unidades administrativas. Entonces, yo aquí ya tengo información. Vean, una serie de tiempo, ¿sí? El personal ocupado por entidad federativa, fallecimientos, presupuestos, ¿sí? Esta es la información o el tipo de información que vamos a estar encontrando dentro de lo que es el censo de gobierno. Voy a darle uno atrás. Y eso es dentro del gobierno estatal. Y aquí tenemos también los municipales, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Ahora, aquí vamos a encontrar, en este del censo de gobierno, vamos a encontrar, sí, información de trabajo, pero del personal del gobierno que trabaja en las instancias de gobierno. Y Entonces, esta información le sirve a quienes están trabajando derecho administrativo. lo que estábamos viendo ahorita, es que vamos a tener la información tanto en gobierno estatal, federal, Claro. y de ahí ya se va desagregando, que era lo que les estaba diciendo ahorita. O sea, tenemos la información de las personas, como les estaba mostrando ahorita la presentación, de cuántas personas están laborando dentro de estas instancias, ¿no? Por ejemplo, tenemos, si yo me entro dentro del judicial, voy a tener el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal. Entonces, dentro de esto, yo voy a tener, vean,
¿no? Información relacionada con ese personal, aspectos metodológicos y conceptuales. Aquí me dice, población objeto, va a ser el gobierno en ámbitos estatales, ¿sí? Entonces, yo aquí ya voy a poder ver, aquí les estaba mostrando, aquí tengo, ¿no? Y ya me está dando información sobre, aquí me dice, el cierre de los poderes judiciales estatales se conformaron por, ¿no? 5,171 órganos, de ellos 3,721 fueron jurisdiccionales. Entonces a mí ya me está dando información, por eso les preguntaba, ¿qué es más o menos lo que ustedes quieren buscar Y o están está, interesados en conocer, ¿no? aquí, por ejemplo, está ya está, digamos, desagregado por sexo. Acabo de ver que ponen la figura de un hombre y de una mujer. Aquí está el personal. Aquí está. Ajá, sí. ¿Sí? El total del Entonces, personal, 40%, las mujeres 59%, pero vamos a ver en ese 59 cuántas tienen poder y cuántas andan con la escoba, ¿verdad? Porque siempre nos mandan a barrer. sí, entonces aquí nosotros ya vamos a encontrar información por entidad federativa, ¿sí? El presupuesto que tienen estas instancias. Es que esta es la información que nos va a dar el censo de gobierno. Sí quería que conocieran, que más o menos identificaran qué información es la que nos va a dar el censo de gobierno. Y antes también les quiero comentar que cuando nosotros hablamos de un censo, cuando se levanta un censo va a ser un barrido total. Vamos a encuestar a todos, o vamos a sacar información de todo el universo de estudio. Y cuando nosotros hacemos una encuesta, esa encuesta va a estar dirigida solo a una parte o a una muestra representativa de ese fenómeno. Entonces, ahorita yo les estaba mostrando lo que es el censo de gobierno. Vean qué información vamos a encontrar dentro del censo de gobierno y qué información vamos a encontrar dentro de las encuestas de gobierno. Por ejemplo, les decía yo, aquí quería que vieran que dentro del censo de gobierno, más que nada vamos a tener la estructura de cómo está conformado esas instancias, esas oficinas del gobierno, ¿no? ¿Cuál es el personal que tienen? ¿Cuál es el nivel educativo, ¿no? Licenciaturas en que tienen, cuál es la preparación que tiene este personal, cuál es el ingreso que tienen, cuál es el presupuesto que tiene esa unidad de gobierno. Entonces, más o menos esa es la información que vamos a encontrar dentro del censo de gobierno. Si nosotros estamos interesados ya en lo que son delitos, vamos a encontrarlos dentro de las encuestas. Ahorita ya les mostré lo que es el censo, les voy a mostrar lo que son las encuestas. Dentro de las encuestas vamos a tener encuestas regulares. ¿Cuáles van a ser estas? Las que ya se vienen levantando con una periodicidad. Y las especiales, aquellas que por única vez se está solicitando el levantamiento, ¿sí? Y tenemos algunos módulos, esto es módulos, alguna información que solicitan las secretarías o institutos que es de interés, pero nada más para ellos. Esos módulos, como son pocas preguntas o es poca información, no se puede hacer levantamiento en una encuesta o en un censo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esas preguntas se incluyen dentro de alguna encuesta que ya se venga levantando. Se van a incluir y se acumulan, bueno, se incluyen como módulo. Y en ese módulo se ponen esas preguntas que son de interés para esa secretaría. Por única vez se va a preguntar esa información, ¿sí? Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, dentro de las encuestas, voy a entrar dentro de las regulares. Aquí voy a tener información sobre esta, miren, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública. Me va a hablar sobre aquellas personas que sufrieron de algún delito. Vamos a entrar durante el periodo de levantamiento. Por ejemplo, aquí me dice que la ENVIPE, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, ¿sí? Entonces, me va a hablar sobre las personas que sufrieron algún delito. Aquí, recuerden, objetivos específicos. Aquí me dice, se va a hacer estimación porque recuerden que es una encuesta. Esta se aplica a una muestra representativa y esa información que se capta por métodos estadísticos, fórmulas estadísticas, se hace la expansión a nivel nacional.
¿sí? Entonces nos dice que se hacen estimaciones sobre el número de personas que sufrieron victimización delictiva en el 2020. Se calcula el número de delitos ocurridos durante el 2020. Se hace estimaciones sobre la cifra negra de los delitos y sus causas. Recuerden que es una encuesta, se hacen estimaciones. Se mide la percepción actual 2021 de la población de 18 años y más sobre la seguridad del lugar en donde viven. Se mide el grado de confianza en las instituciones de seguridad pública. Se identifican los cambios de las actividades de las personas por temor al delito. Aquellas personas que sufrieron ya algún delito, por ejemplo, en alguna calle, a lo mejor tratan de cambiar su ruta, Mm. para ya no pasar por el mismo lugar o por donde ven que haya a lo mejor grupos de personas ahí, no sé, drogándose o algo así, tratan de esquivar esos puntos, ¿no? La estimación de los costos de la delincuencia en personas, cómo afectan esos delitos a tu economía o a tu vida, ¿no? Entonces, se conoce la percepción del delito sobre las víctimas, reunir información sobre las características sociodemográficas de las víctimas, reunir información sobre las características de victimario, ¿sí? Y se identifican actitudes y experiencias de las víctimas con instituciones. Entonces, les digo, aquí ya no se está hablando sobre delitos, ya no estamos viendo la estructura de que tienen los reclusorios y eso, ¿sí? Ya aquí nos está hablando sobre delitos. Entonces, aquí ya en los tabulados, yo tengo igual, miren, presentación ejecutiva nacional, es lo que les digo, ya están unas presentaciones en PDF que ustedes pueden usar para revisar algo así muy, sin tener que meterte en los tabulados, o sea, ya aquí te están dando la información y aquí nos dice que el INEGI presenta la edición 2021 encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública en ENVIPE, 11ª encuesta en esta serie. La ENVIPE se centra en la generación de información relevante para el diseño e implementación de políticas públicas en materia de seguridad y victimización, ¿sí? Aquí está el objetivo de la ENVIPE, es medir la victimización del hogar y las víctimas personal durante el 2020, estimar el número de víctimas durante el 2020, estimar el número de delitos ocurridos, estimar la cifra negra de los delitos y sus causas, medir la percepción actual de los habitantes del país sobre seguridad, ¿sí? Entonces, vean, aquí ya me está dando información, por eso les digo, hay que revisar esto para más o menos tener una idea de qué información voy a encontrar en esta encuesta, si me sirve o no me sirve esta información, a lo mejor no es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Y aquí ya me da algunos resultados, la prevalencia delictiva, ¿qué es esto? La continuidad de esos delitos, ¿no? Que bueno, en nuestro país creo que nunca ha desaparecido este tipo de problemas. Hogares de víctimas Maestra, del delito, ¿sí? antes no pasaba, tenemos que ¿No? reconocerlo. No, no, no tanto, no tanto. O sea, ahora sí está todo esto agravado, pero antes no tanto, ¿sí? O Ujú. sea, había, incluso en México había lugares donde la gente dejaba pues las puertas de la casa abierta, como en otros países, ¿no? Los Sí. carros también, pues le estoy hablando de hace pues 60, 70 años, ¿no? A lo mejor, bueno, Sí, yo pienso que muchas cosas cambiaron a partir de los 90, pero bueno, sobre todo en provincia, pues también la gente era muy confiada, ¿verdad? Ajá. sí. Maestra, es muy interesante todo esto que nos cuenta, pero bueno, a mí me gustaría saber las preguntas que hicieron, ¿no? La metodología, porque incluso pues yo como cuestiono todo, investigo todo, y soy muy curiosa, digo, Ujú. ¿quién? Porque siempre, bueno, los profesores en la universidad nos decían a nosotras las que estudiamos pues humanidades, ¿no? Decían, a ver, hay hay estadísticas, encuestas, mentiras y mentirotas, así nos decían, sí, porque pues la información se puede sesgar, ¿verdad? Y Mire, otra pregunta que le quiero hacer también, digamos que este trabajo está asociado a lo de la ONU, este trabajo del INEGI está asociado entonces a estas leyes, a los derechos humanos, a la información, a la transparencia, todo eso, ¿verdad? sí, Está arreglado. Y esto de la autonomía, por ejemplo, cuando usted decía
que cierto instituto o cierta entidad gubernamental les pide una información específica, ¿cualquier otra persona puede pedir esta información o es solo, digamos, a través de esto que nos ha explicado usted, que hay un cuerpo de un órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, de senadores, etcétera? ¿Sí? De la Cámara de la Diputación, ya tendríamos que hablar no de diputados, ¿verdad? Ni de senadores, sino, en fin, sí. Sí, sí, toda la información de INEGI se rige por normas. ¿Sí? Ah, Normas internacionales. Entonces, ah, les digo que ustedes, si en algún momento quieren echarse un clavadito aquí, está todos los métodos conceptuales, eso. todo, aquí, por ejemplo, nos dice el diseño estadístico. El tamaño de esta muestra fue de tantas viviendas, unidad de observación, la unidad de muestreo, la unidad de análisis, el marco muestral. Aquí muchas veces nos dice, el marco muestral empleado es el Marco Nacional de Viviendas construido a partir de la información cartográfica y demográfica que se obtuvo en el Censo de Población y Vivienda, su esquema de muestreo. Entonces, dentro de toda esta información, nosotros NEGI siempre nos dice a qué hace referencia, cómo se le hace el levantamiento. Usted me dice, ¿cuáles son las preguntas que Ahí se están, hicieron? ajá, Aquí ya vi están los los cuestionarios, cuestionarios, aquí eso, están, ajá, aquí está la ajá, metodología. Ustedes pueden saber, ¿sí? Cómo se está haciendo el levantamiento de esta encuesta, qué se toma en cuenta. Y aquí ajá, tenemos los cuestionarios. Siempre cuando se hacen el levantamiento de una encuesta, cualquier encuesta que sea, cuando el encuestador llega al hogar, hace dos tipos de cuestionario. Muchas veces 3, 4, depende de la información que se va a levantar. Por ejemplo, en la ENIC se hacen 4 cuestionarios, pero en estas se hacen dos tipos de cuestionarios. Uno es el sociodemográfico. Por ejemplo, ¿para qué? Se pregunta toda la información de las personas que habitan esa vivienda que se va a encuestar. Entonces, ajá, se hace un cuestionario general para ver las edades, los estudios, las personas que trabajan, ¿no? De esa familia, de ese hogar, y luego ya se identifica aquella persona que es a la que se va a levantar el cuestionario. Por ejemplo, aquí se hace el levantamiento de esa información sociodemográfica y se identifica aquella persona que ha sufrido, este es de victimización, entonces aquella persona que ha sufrido, que sufrió algún delito, ¿no? Algún robo, no sé, alguna extorsión, dentro de esa familia. Y es a la que se le aplica el cuestionario, qué de interesante. victimización, ¿sí? Ah, muy Entonces, interesante. aquí están los cuestionarios, el principal y el módulo sobre la victimización. Le digo, ya que se identificó esa persona, se le aplica esta encuesta, nada más a Muy esa persona. interesante. Entonces, aquí están los cuestionarios que igual los pueden descargar en PDF. Aquí está. Aquí ustedes, este es el cuestionario principal, el sociodemográfico, en donde se identifica la persona, dirección de la vivienda, control del cuestionario. Vean, la sección tipo de vivienda se pregunta sobre la vivienda, Mm, las características sociodemográficas, ¿sí? Vean, lista de personas. Por favor, dígame el nombre de las personas que viven en su hogar, empezando por el jefe o jefa de familia, mm. que es hombre, mujer, ¿no? ¿Cuántos años cumplidos tiene? ¿En qué día y mes nació? Entonces, primero se hace la pregunta, el cuestionario de esa información sociodemográfica, ya que se identificó a la persona o a las personas que fueron víctimas de algún delito, entonces ya se les aplica el otro El otro. cuestionario, que es este módulo de Muy victimización. interesante. Entonces, siempre, cualquier encuesta que vaya a levantar INEGI en los hogares, así se aplica. Entonces aquí ya viene el módulo sobre victimización, se vuelven a preguntar los datos de identificación, el control de la vivienda, dirección de la vivienda, y aquí están los tipos de delito, en qué mes del 2020 sucedió el delito, en qué estado sucedió, en qué municipio, aproximadamente a qué hora se cometió el delito, en qué lugar sucedió, estuvo presente al momento del delito, pudo observar cómo se cometió el delito,
¿cuántos delincuentes participaron en el delito? Le digo, pero este ya nada más se aplica a la persona que sufrió, que fue Claro. víctima, ¿sí? Muy interesante, se fijan, chicas, qué En- interesante. Ya hasta aquí están aprendiendo a hacer ustedes si fueran a hacer una entrevista, tomar una- una de estas encuestas, ¿no? claro. Para hacer una entrevista, ¿verdad? Qué Ujú. interesante. ¿Sí? Ujú. Entonces, esta es la información que vamos a encontrar dentro de este módulo de victimización, bueno, es de esta encuesta, ¿sí? Ujú. Y aquí ya tenemos los tabulados, nivel de victimización y delincuencia, características del delincuente, denuncia del delito, por eso se ve la cifra negra, porque a esa persona que fue víctima de ese delito le preguntan, ¿no? ¿Denunció usted el delito? Muchas veces no, no lo hice. ¿Por qué? Por falta de tiempo, porque te tardan mucho en el ministerio, porque no te creen, por Por miedo. X. Ajá. Por miedo, Sí, o porque no entonces, sé qué decir, o porque me siento culpable yo también porque lo provoqué, porque tenía la falda cortita, ¿verdad? sí, Todas sí, esas cosas, por entonces ser toda esa bonita. información, sí, Ay, claro, maestra. sí. Entonces aquí nosotros podemos descargar esos tabulados en Excel. Déjenme que me descargue el tabulado, voy a descargar este de victimización. Mm. Y aquí ya está. Niveles de victimización y delincuencia. Entonces ya me da la tasa de prevalencia delictiva. Ay, miren, Sí. sexo de la víctima, o sea, Ajá, sí. aquí sí están desagregados. Bueno, cada quien lo que le interesa. A ver, Sí, Ricardo, a ver, Javier, ¿qué están aprendiendo? Claro, por eso claro. les preguntaba, o sea, más o menos qué información me dicen que es de ocupación y empleo. Ahorita vamos a ver la encuesta de ocupación y empleo. Tenemos víctimas por entidad federativa. Entonces, yo ya sea que abra las pestañas, es un Excel, las pestañas que tengo en la parte inferior o del lado derecho, yo puedo ir seleccionando la información que es de mi interés. Por ejemplo, ahorita voy a dar clic a este de delitos ocurridos por tipo según lugar de ocurrencia. Y aquí ya tengo la información. Recordemos que es una encuesta, ¿no? Entonces, en las encuestas, como usted decía, puede haber sesgos o puede ser que la información no haya sido suficiente. Entonces nos dicen, es información moderado, o sea, tú puedes, tú, de acuerdo a tu investigación, tú, si de acuerdo a la información que quieres presentar, pues tú decides si ocupas este dato o no, ¿no? Porque a lo mejor la información no fue suficiente para hacer una representación más amplia, no sé, ¿no? Y aquí ya nos está dando la información, vean, delitos, tipo de delitos, ¿no? Delitos ocurridos en la calle, en su casa, en su trabajo, en un negocio, ¿sí? Entonces, y les recomiendo, lean, revisen las notas que vienen al final de los tabulados. Siempre que INEGI nos está presentando tabulados, aquí nos va a dar información. Sí, nos dice las notas. La estimación que aparece en este cuadro están coloreadas de acuerdo a su nivel de precisión, porque acuérdense que es una encuesta en alto, moderado y bajo, tomando como referencia el coeficiente de variación. Una precisión baja requiere un uso cauteloso de estimación en el que se analizan las causas de la alta variabilidad Mm. y se Ujú. consideran otros, ¿no? Entonces, sí, cuando ustedes hagan o tomen estas cifras, hay que tomar en cuenta estos datos que vienen al final del tabulado, ¿sí? Entonces, esta es información sobre esta de victimización, ¿sí? Tenemos la otra, me voy a regresar. Aquí estamos dentro de las encuestas, dentro de las regulares, tenemos esa que nos habla sobre victimización. Les digo, aquellas personas que sufrieron algún delito, y tenemos esta, encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. ¿Qué es esto? Esta es información sobre la violencia cometida contra las mujeres, ya sea en el hogar, en la calle, en el trabajo, ¿sí? Aquí nos va a dar esta información. Vean, encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares. Si yo despliego y le digo que quiero ver el objetivo específico de esta encuesta, me dice es obtener información sobre violencia contra las mujeres de 15 años y más
con representatividad a nivel nacional para cada uno de los 32 entidades federativas. ¿Sí? Amplía y homologa el conjunto de datos de violencia contra las mujeres por razones de género, por tipo de violencia, similar en todos los ámbitos. Y aparte aquí también va a ser diferencia entre aquellas, se va a encuestar a aquellas personas, aquellas mujeres que habitan esa vivienda, aun si solteras, casadas, divorciadas, viudas, juntadas nada más, ¿sí? Entonces, aquí nos va a encuestar a todas las mujeres que habiten esa vivienda. Les digo, y se hacen 2 tipos de cuestionarios, ¿sí? Aquí podemos ver los cuestionarios, los tenemos aquí, ¿sí? El general para las mujeres que son casadas o unidas, mujer separada o divorciada y solteras, ¿sí? Entonces les aplican a ellas, primero se hace ese cuestionario en donde sociodemográfico, en donde se identifican las edades de las personas, quienes son casadas, y a esas, de acuerdo al estado civil, pues se les va a aplicar el cuestionario. ¿Sí? Entonces aquí tenemos igual un glosario y un metadato, y aquí tenemos los tabulados, en donde nosotros podemos consultar el cuestionario general, los ingresos y recursos dentro del ámbito escolar, si la violencia fue dentro del ámbito escolar, laboral, ámbito comunitario, atención obstetricia, ¿sí? Por ejemplo, si dentro del hogar le voy a dar un clic al Excel, y aquí tengo distribución de las mujeres de 15 años y más por entidad federativa y grupo decenal, ¿sí? Por condición, tipo, clase y situación de violencia, vamos a darle un clic aquí, y ya aquí me está dando el tabulado con la información. Distribución de las mujeres de 15 años y más por condición, tipo, clase y situación de violencia en el ámbito escolar según periodo de referencia, ¿sí? Y aquí me dice el total de mujeres que asistieron a la escuela a lo largo de su vida, en los últimos 12 meses, a lo largo de la, en periodos de referencia, vamos a tener en datos absolutos, datos relativos. Datos relativos van a ser en porcentaje, representar la información en porcentaje. Entonces aquí ya tengo la información. Me dice que aquí ya las preguntas que se les aplicaron la han ofendido, humillado por el hecho de ser mujer, la hicieron sentir menos o mal, y ya aquí, a lo largo de su vida, ¿cuántas mujeres han sufrido de esa violencia? O en los últimos 12 meses, ¿sí? Y aquí tenemos, la han pellizcado, jalado del cabello, empujado o jaloneado, abofeteado o aventado algún objeto. Aquí nos dice que 6.298.934 personas, mujeres, declararon de esa encuesta, declararon que sí han sufrido este tipo de violencia. Y en los últimos 12 meses, 427.727. ¿Sí? Así nos va a presentar la información en esta encuesta. Si han sufrido algún abuso sexual, ¿sí? ¿Alguna persona le mostró sus partes íntimas o se las manoseó enfrente de usted? ¿Cuántas personas declararon que sí? ¿La han manoseado, tocado, besado? ¿Se le han arrimado, recargado o encimado sin su consentimiento? ¿Sí? Entonces aquí tenemos ese tipo de violencia, o vamos a tener ese tipo de violencia que sufre la mujer. Les digo, tanto en el hogar como en la calle, como en la escuela, ¿sí? De eso nos va a hablar esta, que es la ENDIRE. Me regreso y tenemos otra encuesta. Estas son las regulares, ¿sí? Las que ya se vienen levantando con cierta periodicidad. Y tenemos las especiales. Dentro de las especiales, si ustedes quieren conocer información sobre aquellas personas que están recluidas, aquí tenemos la encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal. Y tenemos también la encuesta nacional de estándares, y no es cierto, perdón, es esta de más abajo, esta, encuesta nacional de población privada de la libertad. ¿Sí? Aquí vamos a tener aquellas personas que están dentro de los reclusorios, cuáles son los delitos que cometieron y cuál es su sentencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos esta,
déjenme ver la parte de adolescentes. Ujú, también es un tema que interesa, Ujú. sí. Y Ajá. aquí les digo, vean el objetivo específico. ¿Qué es lo que me va a dar a conocer esta encuesta? Conocer las características sociodemográficas y socioeconómicas de los adolescentes en conflicto con la ley, obtener información acerca de las características de la detención de la población, conocer las características del procedimiento jurídico de adolescentes, obtener información sobre los delitos por los que o los que se acusa a los adolescentes en conflicto, indagar sobre las condiciones de internamiento en las que vive la población objeto. Aquí también nos va a medir si aquellos adolescentes sufren agresiones dentro de estas reclusiones, dentro de estos reclusorios, ¿sí? Dentro de estos centros. También nos va a dar a conocer este informe con características de las medidas de sanciones, información sobre las relaciones sociales que los adolescentes en conflicto con la ley entablan dentro de los centros de internamiento. ¿Sí? Entonces, esta encuesta nos va a dar esta información. Nos dice que es información al 2017, porque les digo, esta fue especial, esta fue como que levantada por alguien que, alguna secretaría o algún instituto que solicitó se hiciera el levantamiento. Y aquí igual vamos a tener los cuestionarios. Aquí están los cuestionarios, el general, sociodemográfico, el módulo de externación y el módulo de internamiento. ¿Sí? Y vamos a tener los tabulados. Dentro de los tabulados vamos a tener las características sociodemográficas, antecedentes generales, la detención, el Ministerio Público, los procesos judiciales, la situación jurídica y tipo de centro de internamiento, infraestructura y actividades para adolescentes. ¿Sí? Entonces, yo puedo abrir igual cualquiera de estos Exceles que sea de mi interés. Ahorita voy a abrir este de detención. Vamos a ver qué nos muestra. Y aquí ya me dice población adolescente en el sistema de justicia penal por sexo y región de detención. Población de adolescente en el sistema de justicia penal por entidad federativa, detención según acciones de uso de la fuerza por parte de las autoridades al momento de su detención. Si yo abro este apartado, aquí me dice población de adolescentes en el sistema de justicia penal por entidad federativa y detención según acciones de uso de fuerza por parte de las autoridades al momento de su detención. Información al 2017. Me está dando por entidad federativa, si se aplicó alguna fuerza física para someterlo, ¿sí? Se le esposó, se le amenazó con alguna arma, se utilizó algún objeto o arma para someterlo, le dispararon con un arma de fuego, ¿sí? Entonces, aquí está esta información. Igual tengo información al final, que son las estimaciones, ¿no? ¿Qué tan, bueno, las consideraciones, yo considero si esta información me es útil de acuerdo a que su nivel de precisión es moderado, ¿no? Entonces, así voy a encontrar la información dentro de esta encuesta. A ver, jóvenes, una pregunta, algo que les interese, un comentario ante este mar de información que estamos recibiendo. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? Ricardo, ¿qué preguntan? Carmen, Paola, ¿qué preguntan? Interesantísimo, ¿no? Y aquí tenemos la otra encuesta nacional de población privada de la libertad, la EMPOL, ¿sí? Igual aquí me dice en su objeto específico, conocer las características sociodemográficas. Bueno, les digo que ese cuestionario siempre se va a aplicar. Obtener información acerca de las características y detención de las personas privadas. Conocer las características de procedimientos penales por el paso la población privada de su libertad, sobre las condiciones de internamiento en las que vive la población, información relativa a la infraestructura de los centros penitenciarios, información sobre las relaciones sociales, información sobre los posibles actos de corrupción durante la detención y proceso penal. Entonces, esta información es la que me va a ofrecer esta encuesta. Aquí están sus cuestionarios, ¿sí? Los cuestionarios,
Y aquí están los tabulados, ¿sí? Las estimaciones, los errores estándar. Entonces, yo aquí puedo, les digo, consultar la información. Por eso yo les preguntaba al inicio, o sea, ¿cuál es la información que es del interés? Entonces, también tenemos información de registros administrativos, seguridad pública y justicia. Los registros administrativos les comentaba que son aquellos registros que quedan cuando nosotros realizamos algún trámite. Y aquí nos dice impartición de justicia en materia penal y órganos públicos de derechos humanos. Si yo entro en impartición de justicia, igual me está dando un breve concepto. Me dice el objetivo, aquí nada más me está dando objetivo general, es generar información sobre los expedientes y asuntos penales atendidos en sus diversas etapas en los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Y de igual manera, en la parte inferior voy a tener la síntesis metodológica, el glosario, el metadatos, los tabulados, ¿sí? Y aquí los tengo en esta de consulta interactiva. Cuando les aparezcan este tipo de consultas, es muy fácil. Y yo creo que es mejor, aquí INEGI no me está presentando predefinidos, pero me está presentando la información para que yo haga el tabulado de acuerdo nada más a lo que necesito consultar. Por ejemplo, tengo delitos, víctimas, personas procesadas. Voy a darle clic a esta de víctimas y me abre este apartado. Aquí yo voy a seleccionar nada más la información que requiero. Yo a este tipo de consultas le llamo tabulados a la carta, porque nada más voy a seleccionar la información que yo quiero. Aquí ya por default me trae el año de etapa, el año de registro, el sistema. Pero yo puedo seleccionar, por ejemplo, el estado civil, ¿sí? El grado de estudios, la nacionalidad, ¿sí? La ocupación, el tipo de víctima, ¿no? Sexo, edad. Nada más voy a seleccionar lo que yo quiero consultar. Y le voy a decir ver consulta. Yo ya seleccioné algunas indicadoras, algunas variables y ya tengo aquí mi información. Yo voy a bajar la información si es la flechita hacia abajo a filas, si es la flechita hacia arriba a columnas y aquí me va a ir dando cómo va a quedar mi tabulado. Vean, voy a bajar esta de edad a fila, ya bajó. Voy a bajar esta de estado civil a fila, grado de estudios a fila, en nacionalidad la voy a mandar a columnas, flechita hacia arriba. Entonces ya se me está armando aquí mi tabulado, de acuerdo nada más a la información que yo quiero. ¿Sí? Tipo de víctima. ¿Sí? Y yo ya aquí tengo la información. Año de registro, edad, estado civil, grado de estudio, tipo de víctima, nacionalidad. Y estos totales, para que a mí me dé la información, estos totales los voy a ir abriendo. Vean, ¿sí? Entonces, el tipo de víctima, entonces aquí yo voy a, si yo me posiciono sobre este título del el encabezado, me va a decir a qué hace referencia. Aquí, tipo de víctima me dice, presenta las víctimas registradas en las causas penales que fueron competencia de los órganos jurisdiccionales en materia penal de primera instancia, ¿sí? Y ya yo les digo, yo voy a armar aquí el tabulado de acuerdo nada más a lo que yo necesito consultar. Entonces ya no necesito consultar el que me ofrece INEGI, sino yo hago mi propio tabulado. Y si mi información es suficiente, en esta parte izquierda superior me va a mostrar alguna gráfica o algún mapa temático de esta información que yo, o de este tabulado que yo armé. ¿Sí? Entonces así nos va a presentar esta en consulta interactiva de datos. La cierro porque quiero presentarles otra información. Y esto es dentro de registros administrativos. Entonces les digo, cuando ustedes estén buscando información sobre delitos, sobre reclusorios y todo eso, diríjanse a este apartado del subsistema de información de gobierno, seguridad pública, impartición de justicia, y vamos a tener información dentro de censos, encuestas y registros administrativos. Y también tenemos un sistemita que está dentro del sistema de consulta. Aquí ustedes van a poder consultar información dentro de este sistema integrado de estadísticas sobre violencia contra la mujer. Le doy un clic. Ay, no me está abriendo. Eso pasa, Este, Mari.
Por Este el es, tiempo, son ajá, momentos. este es un Este, sistemita en el que ustedes van a poder igual ver por entidad federativa la violencia que sufren las mujeres, van a poder igual generar mapas temáticos, gráficas, ¿sí? ¿Qué tipo de violencia, de quién están recibiendo esa violencia, si de algún familiar, en este sistemita? Y chicas que están buscando información sobre la, lo laboral. ajá, Ajá. lo laboral, vamos a tener igual la información dentro de esta pestaña. Recuerden, las encuestas, los censos y la información que obtenemos de registros administrativos van a estar dentro de programas, ¿sí? Aquí dentro de programas, esa encuesta de ocupación y empleo se aplica al hogar. O sea, esa aplicación al hogar, vamos a encontrarla dentro de las regulares. Déjenme ver si sí está aquí. Aquí está. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en OE, Oh, población de 15 años y más. Bueno, estás aquí, por eso le decía, maestra, sí. que vea, aquí yo despliego, siempre les digo, vean estos apartados. Aquí me Ujú, dice diseño estadístico, a ver, ven si está dentro de esta. ujú, Esquema de muestreo, unidad de muestreo. ujú, claro, ujú, mm, el hogar, ajá. Es que por aquí nos debe de decir qué es la información de acuerdo a Ah, selección de la muestra. mm, 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 de que se hace con recomendaciones internacionales. Quería que ajá. para que usted viera que todo está pegado a A las normas estas ajá, a las normas internacionales, internacionales. Ajá. ¿sí? De la información. En estos apartados, ahorita no lo encuentro. Debe de Ujú, estar por aquí, donde nos diga que se apega a eso. Estos levantamientos se apegan a esas normas internacionales, a esas recomendaciones internacionales. Aquí tenemos los clasificadores, ajá. ¿sí? Recomendaciones internacionales. Aquí está Aquí sitio están. de las de La la OCDE OCDE. para esta encuesta de ocupación y empleo es la OCDE, Ajá. el 7. Entonces, nosotros nos tenemos que apegar a todas La estas OIT está normas, ahí, ¿sí? claro, claro, Debemos de interesantísimo. utilizar esos clasificadores que ellos nos proporcionan Claro. para hacer la clasificación de de esta información que se está levantando de ocupación y empleo. Por ejemplo, en esta. Maestra, ajá, Ujú. sí. Bueno, para estas cuestiones internacionales, entonces muchos países deben de tener su INEGI. Yo también puedo entrar a ver, por ejemplo, si estoy trabajando los problemas de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿verdad? Debo de encontrar en Estados Unidos el INEGI de ahí para ver qué datos tienen, ¿verdad? Sí, sí. Interesante, yo no sabía eso. Fíjese que solo hay 3 países que tienen un solo instituto que va a generar información geográfica y estadística. Nada más es Brasil, Francia y México. Ay, Todos nada los más. demás países tienen la información por separado. Un instituto se encarga de generar la información geográfica y otro instituto de la información estadística. Ah, qué Pero interesante. sí, no todos los países, o sea, sí lo tienen, pero separado. Pero separado, ajá. Ajá, Bueno, pero muy sí. interesante esta propuesta de, bueno, el INEGI Ujú. siempre ha sido un instituto interesantísimo para estas cuestiones de investigación, ¿verdad? Sí, y Jóvenes comentarios, ajá, sí, adelante, y para maestra. las chicas, aquí están los cuestionarios, chicas, el ampliado, el básico, para que vean si dentro de esto se está preguntando la información. En caso